Biblia, por favor, en Isaías 53. Hoy voy a compartir con ustedes ese mensaje y después vamos a tomar la cena del Señor como familia. Le vamos a dar gracias a Dios y hoy podemos darle gracias a Dios por muchas cosas que el Señor nos va a hablar en este día. Podemos celebrar la Semana Santa de muchas maneras. Hay gente que dice vámonos a una playa, ¿verdad? Vámonos a hacer esto, vámonos a hacer aquello. Hay gente que yo me acuerdo que de chiquito nos decían, no se puede hacer absolutamente nada, y queríamos jugar y hoy está prohibido jugar. Y entonces imagínense nada más cómo crecimos, ¿no? Pensando que la Semana Santa pues era una semana de pura prohibición, ¿sí? Nos prohibían hasta casi respirar. Digo, bueno, a ese grado no llegamos, ¿verdad? Pero si no, quién sabe cómo hubiéramos estado, ¿verdad? Entonces, la Semana Santa, yo quiero decirle en esa tarde que es algo bíblico en el cual nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo dijo que sí teníamos que recordar su muerte, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de la muerte de la semana del Señor Jesucristo, perdón? Y con qué fin el Señor Jesucristo en un momento dado, como lo vamos a ver hoy, sabe que va a morir, sabe que va a sufrir, y de repente el Señor Jesucristo, ¿sí? Empieza a dar una enseñanza acerca de cada momento que Él pasó en esa tierra. Y yo lo titulé Las últimas 48 horas del Señor Jesucristo, pero nos vamos a ir un poquito atrás para entender bien este mensaje, ¿ok? Primeramente, vamos a ver si esto que en un momento dado coincide con lo que el Señor Jesucristo es. Por eso le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a dar lectura a esta parte de la palabra del Señor. Y después todos nosotros vamos a orar para darle gracias a Dios y que esto sea de grande bendición en nuestra vida. Amén. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice la palabra del Señor así. Pónganse de pie todos los niños. Si no entienden español, les vamos a hablar en inglés. Yo sé que ustedes son buenos en inglés, ¿sí? ¿Cómo se dice? Pónganse de pie. ¿Stand up o wake up? Stand up. Ah, sí saben, porque wake up es en la mañana, y stand up es pónganse de pie. Ok, bueno, muy bien. Dice la palabra del Señor así. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 1, Isaías 53:1. ¿Y sobre quién? O sea, aquí hay alguien que empiezan a describir. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. O sea, delante de Jehová subirá una persona, dice. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras ¿qué? Y sufrió ¿qué? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿No es digno de recibir toda la gloria del Señor de lo que le cantábamos en este momento? Le podemos dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Aleluya. Amén. Siéntese, por favor. Hoy quiero explicar Isaías 53 de la forma en que lo describe Juan.
Y quiero comenzar en esta tarde porque yo sé que muchos de ustedes ayer estaban también viendo las noticias en la televisión, más o menos ya como en la tardecita, ¿verdad? Todos ahí estaban diciendo, ahí vamos a ver cómo despega el cohete y por qué va a ir a dónde. ¿No lo vieron? Bueno, yo quiero decirles que ayer la gente ya estaba otra vez viendo, ¿sí?, el despegue del cohete para ir a la luna, ¿ok? Y yo quiero decirle el por qué. Miren, hace unos años, hace apenas unos cuantos años, en el siglo pasado, ¿sí? En el siglo pasado, o sea, a lo mejor muchos de ustedes no nacieron en el siglo pasado, ¿verdad? Pero nosotros sí nacimos en el siglo pasado. Y no le hagan así como que, jule, porque aquí vemos muchos que nacimos el siglo pasado, ¿ok? En el siglo pasado, la gente también estaba viendo cómo el hombre llegaba por primera vez a la luna, ¿ok? Hoy todos nosotros nos hemos dado cuenta de que fue un fiasco, fue un engaño en 1960 y qué, a ver, 69, 7, ¿quién más daba? 69, ¿sí? El hombre estaba viendo en la televisión cómo el hombre bajaba de una pequeña nave, ¿sí? Y pisaba por primera vez la luna. Y eso lo creímos por mucho tiempo, yo sí lo creí, hasta que de repente empezaron a surgir dudas, preguntas, ¿sí? ¿Y quién grabó para que en un momento dado, por ejemplo, ¿verdad? Si nos metemos al metro, se nos va la señal y todo mundo empieza a entrar en crisis. ¿No es cierto? Y más si vas en la llamada, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay zonas en donde todavía no llega bien la recepción. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Fíjense que cómo llega la recepción a nuestros celulares. Y quiero poner este ejemplo, ¿sí? Por algo. Existen unas famosas llamadas antenas. Y viene del satélite, la manda a la antena, regresa y la manda a la antena y así sucesivamente va haciendo un circuito. ¿Sí? Y entonces podemos tener comunicación. Pero hay lugares donde no hay antenas. Entonces se dice, aquí no hay recepción. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? Porque imagínense, estamos todavía, ahorita estamos viviendo el 2026 y se va la recepción. Imagínense cuando estaban en la luna, nunca iba a llegar esa recepción. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces hoy quieren hacer como que en un momento dado la gente pierda la visión. Y quiero decirles esto, ¿sí? Hay cosas en la historia que han sido mentiras, ¿sí? Y la historia tiene muchas cosas así que pueden llegar a ser mentiras. Pero una de las cosas que hoy, hasta el día de hoy, han querido hacer como una mentira y que no han podido destruir, porque es una verdad, es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue real. Y la muerte de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, ¿sí? Lo llevaron a la cruz del Calvario. Y como decía Isaías, ¿sí? Quiero decirles, muchachos, jovencitos, que Isaías nunca conoció a Cristo. Isaías vivió 600 años antes de Cristo. Imagínense nada más, ¿sí? ¿Tú conoces a tu tatarabuelo? ¿Ya no lo conoces? ¿A tu tatarabuelo? ¿No? Ni yo. Bueno, no al tuyo, al mío. ¿A tu tatarabuela sí la conoces? Algunos lo conocen, ¿sí? Pero mire, Isaías nunca se iba a imaginar cómo iba a ser el Señor Jesucristo. Pero describe su sufrimiento. Describe que nos va a perdonar los pecados. Describe que por sus llagas somos sanados. Describe lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra. Y lo que iba a padecer, iba a ser traicionado. ¿Iba a ser qué? Traicionado. Entonces, cuando esto lo podemos ver en la palabra del Señor y con el paso del tiempo se va olvidando, ¿sí? Quiere decir que en un momento dado de la historia se perdió algo. Pero hace 2000 años, un hombre llamado Jesús de Nazaret vivió entre los humanos, dio su vida
y lo crucificaron y al tercer día resucitó. Y ahora está sentado a la diestra de su Padre Celestial, que también es nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué nosotros podemos decir que amamos a Jesús? Porque Él nos amó primero. Dios los ama a ustedes y lo entregó todo por ustedes. ¿Sí? Y en la medida que ustedes conozcan a Cristo, ustedes van a tener éxito en la vida. Uy, otra vez, van a tener éxito en la vida. Gánenle a los grandes, gánenle a los grandes. Díganle amén. Sí, a muchos grandes ya no lo creen, pero ustedes créanlo. Amén. Ok, entonces vámonos rápidamente. Hay alguien que describe muchas cosas del Señor Jesucristo durante la última semana de su vida. ¿Sí? Juan nada más se puede dividir en dos secciones, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 1 hasta capítulo 11 describe 3 años y cacho de la vida de Jesús. O sea, Juan se voló la barda. En 11 capítulos describe muchas cosas del Señor Jesucristo en 3 años y cacho. ¿Sí? Pero desde el capítulo 12 hasta el final describe Juan la última semana del Señor Jesucristo. O sea, Juan le dedica, ¿sí?, cerca de más de 9 capítulos a la última semana del Señor Jesucristo. Y él va dando detallitos que los otros evangelios no lo escribieron, ¿sí? Pero que ahorita vamos a darnos cuenta en un momento dado, ¿sí?, lo importante de estos 12 capítulos. 9 capítulos. ¿Estamos aquí? Ok, bueno, abran entonces su Biblia, por favor. Ya que desperté su interés en ustedes, abran su Biblia en Mateo 1, capítulo 27. Mateo capítulo 27, por favor. Cuando lo tengan ahí, me dicen amén, para que usted nada más me vaya siguiendo con su vista. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo ya está delante de un hombre que se llama Poncio Pilato. ¿Cómo se llama? Poncio Pilato. Poncio Pilato era un romano, un soldado romano, que lo ponen como gobernador de la provincia de Judea. ¿Sí? El imperio romano ponía a este tipo de personas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero Poncio Pilato también podía ejercer como un juez. Como un juez podía ejercer ¿quién? Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, sí, le da una sentencia de muerte al Señor Jesucristo. ¿Ok? Lo importante que yo quiero que nada más veamos qué es lo que Poncio Pilato hace con la descripción del Señor Jesucristo. Entonces vámonos por favor a brincarnos hasta el versículo 32. Mateo capítulo 27, versículo 32. Dice la palabra del Señor así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Quién cargó después la cruz de Jesús? Un hombre llamado Simón, que era de Cirene. ¿Sí? Ok, aquí dice eso la Biblia. Ok, y dice el versículo 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. A ver, Mía, ¿qué significa Gólgota? Ya te dormí, entonces bueno, tu hermanita. Emi, ¿qué significa Gólgota? Mira, le vamos a preguntar a Suri. Lugar de la calavera. Está poniendo atención, abusados. ¿Lugar de qué? De la calavera. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Saben quién lo describió? El profeta Isaías. Y sentados le guardaban allí.
Versículo 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Qué habían puesto arriba de su cabeza escrito? El Rey de los judíos. ¿Y qué creen que pasó? Los judíos no aceptaron eso. Por eso cuando nosotros le cantamos a nuestro Rey, nosotros lo reconocemos como Señor. Y Él es nuestro Rey. Amén. Dice, entonces crucificaron con Él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuraban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora, si él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le juraban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, ¿desde la hora qué? Desde la hora qué? Sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántas horas duraron las tinieblas en la tierra en ese día? No, ya reprobaron, Padre de la gloria. 3 horas, desde la hora sexta hasta la hora novena. ¿Cuántas horas? 3 horas. ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor: cerca de la hora novena. Cerca de la hora ¿qué? Novena. Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante corrieron. Uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. El centurión y los que con él guardaban a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndoles, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Órale. ¿A poco no está interesante ver los detalles que Jesús pasó durante su muerte? ¿Cómo lo describen? ¿Qué es lo que sucedió? Ahora, en un momento dado, mis hermanos, yo quiero decirles esto. Sí, a veces nosotros podemos ver películas como La Pasión de Cristo y sentir cierto dolor. Y a veces nosotros podemos derramar lágrimas, porque lo que vemos en esa película es muy corto con lo que dice la palabra del Señor que realmente pasó el Señor Jesucristo. Fíjese que una de las cosas que es más importante que nosotros entendamos es esto: el corazón de una persona que sabe que va a morir y de todas maneras quiere pagar el precio. Quiere que usted y yo podamos ser tocados a través de la historia y poder llegar a este momento a decirle: gracias por lo que hiciste hace 2000 años. Mateo describe con muchos lujos de detalles acerca de cada momento en lo que
cómo lo empiezan a injuriar, qué es lo que empiezan a decir, qué es lo que empiezan a hablar del Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que cuando nosotros veamos el relato de cada uno de ellos, tomemos en cosas una de las cosas que es muy importante entenderla. Lo vieron ellos con sus propios ojos. Esto se le conoce como testigos ópticos, oculares. Y cuando nosotros podemos darnos cuenta de todo esto, mis hermanos, hasta el día de hoy, la historia ha cambiado en muchos sentidos. Nos han hecho ver muchas cosas que en la historia se han tenido que corregir, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un momento dado nos las pusieron para un momento dado de nuestra vida, de nuestra historia, para sentir amor incluso por una patria a través de nuestra historia. Podemos ver héroes en la historia de cada uno de los países, ¿sí? Y cada uno de ellos puede tener sus versiones. Y con el paso del tiempo muchas cosas pueden cambiar. Muchas cosas se pueden decir, por así decirlo, ¿verdad? A veces podemos decir si realmente hoy tenemos, ¿sí? Eso de la duda, ¿sí? De que si existieron realmente los niños en el castillo de Chapultepec, si realmente eran los 6 niños que nos ha contado la historia, si realmente el cura Hidalgo, ¿sí? Hizo una independencia por amor a México o por amor y a intereses propios de él. Pero la historia puede volverse a reescribir en sentidos que puedan traer a una revelación para este tiempo y para estas generaciones. Pero esta historia, mis hermanos, que acabamos de ver, hasta el día de hoy sigue siendo igual. Jesús de Nazaret sí murió por nuestros pecados, lo entregó todo, y hasta el día de hoy nadie ha podido desmentir cada uno de los evangelios, cómo lo escribió, qué es lo que vio y cómo en un momento dado lo transmitió a otras generaciones. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Estamos aquí? Ahora vamos a ver rápidamente lo que Juan escribe con detalles. Primero, Juan capítulo 11, para que vayamos dándole sentido. Juan capítulo 11, por favor. No vamos a leer todos porque no terminaríamos en esta tarde. Capítulo 11. Juan capítulo 11. ¿Ok? El enfoque de Juan en el capítulo 11 es acerca de cómo Jesús resucita a Lázaro. Juan describe unas semanas, unos meses antes de que venga este día, este momento en la vida de Jesús. Jesús llega al lugar donde está enterrado ya su amigo, ¿sí? Y yo quiero empezarles a decir esto, mis hermanos. A lo mejor ahorita usted está pensando, pastor, pero la Biblia hace rato también leímos que cuando Jesús resucita o muere, otros también resucitaron, ¿sí? No fueron los únicos. También hay un hombre llamado Lázaro que resucita. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, bueno, no nos vamos a meter en detalles, esto lo vamos a ir aprendiendo. Ok, lo que yo quiero que ustedes vean esto. Capítulo 11, versículo 55. Dice la palabra del Señor, así dice: y estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Qué estaba cerca? ¿Qué estaba cerca? ¿Qué es la Pascua? ¿Sí? A ver, ¿cuántos de ustedes fueron a la escuela durante estos últimos días o la semana todavía pasada? ¿Sí? No, tú no cuentes. Estoy hablando con ellos. ¿A cuándo le dijeron que había un conejo de Pascua? A ver, Abril, ¿qué pone en la Pascua ese conejo? Huevos. A ver, ¿ustedes han visto que los conejos pongan huevos? No. ¿Ya vieron cómo empiezan con unas mentiras? ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ahora, y de chocolate. Y lo peor de todo que no lo comparten con nadie. ¿Cuántos de ustedes ya comieron durante estos días el huevo de la Pascua?
¿Nadie? Bueno, cuando alguien les ofrezca huevo de Pascua, no se los agarre. Los conejos no ponen huevos. Los conejos nacen no de los huevos, porque son mamíferos también. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Ellos se gestan dentro de la pancita de la coneja. ¿Los conejos? No, son mamíferos. Los que son ovíparos son los que nacen de un huevo. Por ejemplo, ¿las lagartijas serán ovíparos? ¿Sí o no? Las lagartijas no. Las víboras, nacen de huevo, ¿no? Ok. Entonces, yo quiero decirles esto. Quiero que ustedes entiendan esto. La Pascua, porque dice, estaba cerca la fiesta de ¿qué? ¿Qué fiesta estaba cerca? La fiesta de la Pascua, mis hermanos, niños, no es para celebrar el huevo de Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba y se mataba un corderito. ¿Qué se mataba? ¿Qué se mataba? Un corderito. Y el cordero tenía que tener 1 año de nacido. ¿Qué tenía que tener? Tenía que ser totalmente blanquito. Si el conejo tenía el ojo negrito, ese no. Perdón, ¿qué dije? Cordero. ¿Sí? 1 año de nacido otra vez. El cordero, no el conejo. No tenía que tener defectos. Tenía que estar 100% sano. Y ese cordero, ¿sí? Habían vivido con una tradición de 1500 años matando cada año un corderito. Las familias, ¿sí? ¿Y qué celebraban con la Pascua? Digan, niños, a ver, digan, la salida de Egipto. A ver, los niños, ¿qué celebraban? La salida de Egipto. El pueblo de Israel había estado viviendo 430 años cautivos en Egipto, y después de 430 años, Dios los saca con Moisés, pero les ordenan que para que recuerden la salida de Egipto, ¿sí? Van a celebrar la Pascua y van a hacer que en un momento dado maten cada año un corderito. Jamás se había mencionado un huevo de Pascua. Eso fue un invento después. Y ahora, ¿qué tenían que hacer? Con la sangre del corderito, con esa sangre del corderito, esa noche que lo mataron por primera vez, pasó el ángel de la muerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, aquí están hablando. ¿Qué pasó? El ángel de la muerte, y mató a todos los niños, a todos los primogénitos en Egipto. Pero los niños que no murieron, ese día sus papás habían matado un corderito y habían agarrado unas ramitas y mojado con la sangre del borreguito, puesto en los postes de su casa y en la cabecera de su casa la marca de la sangre. Cuando el ángel de la muerte pasó sobre esa casa y vio la marca de la sangre, no mató a nadie. Pero como los egipcios no tenían esa marca, en esa casa todos los que eran primogénitos murieron aquella noche. ¿No es interesante esto? ¿Sí o no? Entonces, eso era lo que celebraban, que es la Pascua. Hasta el día de Jesús todavía se seguía celebrando la Pascua. Ahora, es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos, viene la Pascua, viene Semana Santa. ¿Y qué hacemos en Semana Santa? ¿Sí? ¿Es bueno irse a la playa? Usted se puede ir a la playa. ¿Será bueno ir a visitar a los abuelos? Váyase a visitar a los abuelos. Pero lo más importante es que nosotros tengamos en cuenta por qué hoy nosotros celebramos la Pascua, la cena del Señor. Y no es una tradición, es un acto de obediencia. ¿Estamos aquí? ¿Ok? Entonces, a ver,
¿Qué empieza diciendo Juan en los últimos versículos de su capítulo 11? Estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo aprendiese, o lo prendiese, perdón. ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Meterlo a dónde? ¿Meterlo a dónde? A la cárcel. Eso es lo que principalmente querían hacer con Jesús. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que Jesús estuvo en la cárcel? ¿Sí sabían eso, que Jesús estuvo en la cárcel? ¿No? ¿O ya se lo aprendieron? ¿Ya vio cómo es bueno que como padres le digamos a nuestros hijos esos detalles? A veces nuestros niños dicen: ay, es que mi mamá me llevó al templo a la fuerza. Pero cuando les enseñamos a tomar el valor de estos días, a ellos nunca se les va a olvidar. Como dice la palabra de Dios: instrúyelo, instrúyelo, y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Cuando nosotros le enseñamos la verdad a los niños no vienen al templo por imposición, no vienen por obligación. Nuestros niños no deben de venir por obligación. Los niños tienen que venir por convicción. Pero los primeros que debemos de estar convencidos somos nosotros, mis hermanos. Si realmente vale la pena venir a celebrar la Pascua. Si realmente nosotros queremos estar en la presencia de Dios. O estaría mejor en estos momentos tener un buen coco en la mano derecha, ¿verdad? Bien frío, ¿verdad? Con unas chanclas en los pies y a un color más moreno del que tenemos. ¿No es cierto? A ver, ¿cuántos les gustaría estar así ahorita? Ah, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, muy bien, ahora sí, vámonos capítulo 12. Vámonos capítulo 12. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Pongan atención, dice. Esto lo predicábamos el domingo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado. ¿De dónde? De los muertos. O sea, también Lázaro resucitó. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ok. Y cuando nosotros vemos esta historia, ¿quién de ustedes ha visto a alguien resucitar? Yo sí he visto a algunos ya resucitar. Yo vi a mi hermano resucitar de los brazos de mi mamá. Yo lo vi muerto. En otra ocasión, un hermano se cayó del templo, que era de 2 niveles, cayó hasta abajo y cayó de pura cabeza. Y en automático le empezó a salir sangre de los oídos, de la nariz. Y cuando lo recogimos, el hermano nada más hizo, pues así hizo. O sea. Y en 5 minutos estábamos gritando como locos: en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, resucita en el nombre de Cristo. Y estábamos como 3 cuates ahí, mientras estaba el culto. El hermano de que estaba en pleno culto dirigiendo hizo que la iglesia se levantara y empezaron a cantar, y nosotros 3 no dejábamos de gritar. Hasta un momento dado que el hermano así, ¡ah!, y abre los ojos y hasta brincamos para atrás, como que nos asustó. Y hasta a veces, como dice uno, o sea, querían que resucitara o no resucitara. Pero así pasó. Y eso lo vivimos nosotros. Tuvimos esa experiencia. El Señor Jesucristo a la iglesia le ha dado esa autoridad. Lo puede hacer la iglesia. No solamente el Señor Jesucristo en ese momento pudo haber resucitado a Lázaro, lo hizo en ese momento. Pero después el Señor Jesucristo lo dio a la iglesia.
Y cuando nosotros lo vemos, mis hermanos, en esto, ¿sí? Podemos ver a un Cristo que tiene poder y autoridad sobre la muerte. Eso quiero decirles en esta tarde. Por eso el Señor Jesucristo, ¿sí? Empezó a decirles a todos cuál era el plan. Resucita a un amigo y está diciéndole a todo el mundo: yo tengo la autoridad sobre la muerte. Yo puedo derrotar a la muerte. Yo puedo hacer que la muerte obedezca también. Eso era lo que estaba queriendo hacer el Señor Jesucristo. Y la gente estaba maravillada de esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nada más se conocían 2 casos de resurrección. Uno lo hace Elías y el otro lo hace Eliseo. Pero son los únicos casos de resurrección. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, ¿sí? ¿Sí leyeron en Mateo que cuando el Señor Jesucristo muere resucitan más? ¿Sí o no? No lo voy a explicar ahorita, porque nos va a llevar mucho tiempo. Esta es una muy buena enseñanza. ¿Qué dice la palabra del Señor con aquellos que Mateo dice que resucitaron? Se le aparecieron a sus familiares. Andaban caminando en la gran ciudad. Hola, ¿cómo estás? ¿Y este cuate quién es? No había fotos, ¿o sí? Hoy mis hijos no conocieron a mi abuela, pero ¿saben cómo es mi abuela? Por una foto. Ahí está en la casa de mi papá, la foto de mi abuela. ¿Y saben quién fue la abuela? Pero imagínense en ese momento que el Señor Jesucristo está diciéndole a todo el mundo: la muerte no me va a detener. Yo tengo autoridad sobre la muerte. Eso es el mensaje que está dando el Señor Jesucristo. No venimos a celebrar a un Cristo muerto. Nosotros no le cantamos a un Cristo muerto. Por eso no vamos a traer nunca a un Cristo crucificado, porque Cristo está a la diestra del Padre. El Señor que venimos a celebrar en esta tarde es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores. La gente fue en este momento, ¿sí?, a la casa de Marta y de María y de Lázaro, a Betania, porque querían ver lo que Jesús estaba empezando a hacer en los últimos días de su vida. Esto es muy interesante, mis hermanos. La última semana llega el Señor Jesucristo a esta casa y empiezan a ver que este hombre es muy diferente. Y cuando usted lo lea en su casa se va a dar cuenta que entonces ahora dicen: no, ya se nos salió de la mano, vamos a matarlo, porque el negocio se nos va a caer. Aquí se trata de destruir al dador de la vida, al que todo lo puede. Porque hay personas que muchas veces no les gusta que nosotros nada más por el simple hecho de creer en el Señor Jesucristo seamos salvos. A ellos no les checa. Y no les checa porque muchas veces dicen: yo me voy de rodillas y todavía no soy salvo. Yo tengo que hacer esto y todavía no soy salvo. Es que como ustedes lo ponen tan fácil. No es que lo pongamos tan fácil, es que la Biblia dice que somos salvos por su gracia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? ¿No se lo sabe? Uy, les vamos a tener que dar buenas enseñanzas otra vez. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo. ¿De quién? De Dios. Entonces el Señor Jesucristo empiezan 6 días a conspirar contra Él, a planear un plan para poder hacer que el Señor Jesucristo lo que está empezando a hacer no lo cumpla. Pero nunca pensaron que su plan iba a fracasar, porque el Señor Jesucristo sí quería ir a la cruz del Calvario. Escúchelo bien. El Señor Jesucristo sí quería ir a la cruz del Calvario.
Y no estaba nada más pensando en Lázaro, estaba pensando en todos aquellos que iban a recibir vida por medio de su muerte. Yo le daría un aplauso al Señor en esa tarde. Yo le daba toda la gloria al Señor. Yo le daba toda la honra al Señor. Capítulo 12, y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 12. Versículo 44 al final. Dice la palabra del Señor. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardan, yo no les juzgo, porque he venido a juzgar al mundo, sino a salvar ¿a quién? Al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de ¿qué? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis todos limpios todos. Así que, después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo,
El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok. Nosotros aquí no lavamos los pies, ¿verdad? O no lo hemos hecho. A veces nosotros pensamos, nosotros somos más justos que otros o no hacemos cosas que otros hacemos. Escúchame bien. Había una costumbre judía que en la entrada de la casa ponían agua para la purificación. Y esa agua para purificar servía para que cuando usted ya entrara a esa casa tomara un poco de agua y se lavara los pies. ¿Está aquí conmigo? Sí. Ok. ¿Qué simbolizaba esto? A mi casa no entra el pecado. Tú puedes hacer cosas por otros lados y yo no sé lo que hiciste tú. Pero si quieres entrar a mi casa, allí está el agua y lávate los pies. Y ese era un símbolo de purificación. ¿Ahora tiene mucho sentido? Claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Por qué? El agua purifica. El agua sana. El agua es parte de nuestro cuerpo, tiene agua. Estamos compuestos también de agua. Cuando el Señor Jesucristo les enseñó esto a sus discípulos, no es para que se hiciera como una tradición. Es para que entendiéramos algo, mis hermanos. La palabra del Señor es como agua. Y dice la palabra del Señor, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué sucede muchas veces? ¿Sí? A veces nosotros podemos sentir el perdón de Dios en nuestra vida y saber que Él ya nos perdonó. Y cuando estamos aquí en un momento para esto, hay gente que el enemigo lo sigue engañando y les dice, tú no eres digno. Tú no eres digno. Y a veces va a usar la vida de una persona, el enemigo, para decir, yo sé tu pasado. Yo sé de qué pata cojeas. ¿No es cierto? Pero yo quiero decirle esto, mis hermanos. Aquí, Pedro todavía no traicionaba a Jesús. Otros discípulos no lo dejaban solo todavía. Sin embargo, antes de que hubiese sucedido esto, el Señor les quiso lavar los pies. ¿Y sabes qué es lo que nos enseña el Señor Jesucristo con esto? Que sí lo quise tocar. Aquí, mis hermanos, todos hemos sido perdonados por la palabra de Dios, por lo que Jesús hizo, mis hermanos. Aquí nadie te va a señalar. Que tenemos que tomar la cena del Señor con mucho respeto. Claro que sí. Claro que sí. Porque lo que nosotros estamos haciendo es recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso muchas veces mencionamos algunas cosas que se tienen que hacer en la cena del Señor. Pero es muy importante que nosotros entendamos, mis hermanos. Yo tengo amigos que me han dicho, sigo batallando con esto. Y yo sé lo que a mí Dios me perdonó. Y entonces cuando ese amigo me ha dicho, estoy batallando con eso, yo hago algo, le digo, voy a orar, déjame orar por ti. Y venimos delante del Señor y decimos, Señor, Él todavía sigue fallando en esto. Él tiene esta área de su vida que no ha podido, Señor, salir adelante. En ese momento yo estoy haciendo algo, lo que acabamos de leer. Estamos lavando los pies los unos de los otros. El caminar, mis hermanos. Hay niños, ¿cuántos años tienes? 11 años. Ya tiene conciencia. Ya sabe que es desobedecer a mamá. ¿O no es cierto? ¿Verdad? Ya sabe que mamá le puede dar unas nalgadas, sino que si no obedece. ¿No es cierto? Hay quienes voltean a ver a la mamá porque ya estamos conscientes de esto. Pero yo quiero decirle, en esta casa, mis hermanos, si tú le crees lo que dice la palabra del Señor, el pastor no justifica a nadie. Quien justifica es la sangre de Cristo. Quien nos limpia es la sangre de Cristo. Y quien nos hace libres de nuestros pecados
es la hermosa sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. Esos detalles yo los quería contar, mis hermanos, porque esto ya está empezando a suceder en la vida del Señor Jesucristo. Me voy a brincar para irme ya más rápido y avancemos. Capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19. ¿Ya lo tienen ahí? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: Salve, Rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tónmele vosotros y crucifíquenle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros no tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Cuál fue el delito por el que lo mataron? Porque se llamó ¿qué? Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César, porque el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que ¿a quién? Que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera. ¿Cuál era cómo decía que se llamaba según Mateo? Se pusieron atendidos. Y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los judíos. Respondiendo Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes,
una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la madre de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que estaba consumado, que todo estaba consumado, dijo para que las cumplirse se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon de vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Murió Jesús en la cruz del Calvario. Y hasta el día de hoy eso es cierto. Y a veces nosotros nos preguntamos: ¿qué tanto valoramos nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? Podemos venir porque a lo mejor hoy ya nos dieron el día libre y mañana mejor ir el jueves que dice el pastor, para no estar el viernes. Y el sábado irnos a la marcha, ¿verdad? A lo mejor se puede ver que la Semana Santa podemos estar en otro lugar. Pero hubo un hombre que no conoció a Cristo, como los discípulos anduvieron con él. Sin embargo, se le revela a este hombre algo sumamente extraordinario, mis hermanos. Con eso voy a ir terminando. Por favor, pásale el grupo de alabanza. Romanos capítulo 5, para ir terminando. Queremos pasar a la cena del Señor. Capítulo 5. Pónganme atención. En la escuela les pueden decir a ustedes: ya nos vamos de vacaciones. ¿Cuántos de ustedes se enojaron porque se iban de vacaciones? A ver, levanten la mano el que se enojó con la escuela, con los maestros. Dijeron: no quiero irme de vacaciones. Nadie, ¿verdad? Porque se las merecen sus vacaciones, ¿no? Ay, amén, gloria a Dios. Vean qué enojados están. Pero muchas veces en la escuela no les van a hablar lo que hoy hemos aprendido, muchachos. Y mis hermanos, es esto. La crucifixión de Cristo lo podemos ver en los relatos bíblicos, que tuvo mucho que ver con política. Está lleno de momentos en que los sacerdotes, los escribas, el sumo sacerdote, estaba viendo peligro en su poder. Analícelo. Cuando le dicen a Poncio Pilato: él se dice hijo de Dios, dice la palabra, no tiene miedo, porque ellos creían en varios dioses. Y a lo mejor por la cabeza de Poncio pasó, dijo: a lo mejor es un Dios que él haya tenido. Pero cuando le dicen: no, es que él es el rey de los judíos, dice: ah, caray, no sé, entonces sí hay que matarlo, porque se me puede revelar, ¿verdad? Ellos pensaban en un momento dado, ¿sí?, destruir a un hombre, llevarlo a la cruz del Calvario para que todos aprendieran y poner ejemplo en todos los demás. Lo que no sabían es que estaban crucificando al que nos vino a dar vida y vida eterna. No sabían que por medio de esa crucifixión
usted y yo hoy no le debemos nada al Padre Celestial. De verdad, mi hermano, escuche lo que le voy a decir. No le debemos nada al Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque ya estamos justificados. Ya todo se pagó en esa cruz. Y Pablo, cuando lo recibe él, que era aferrado, porque quería destruirlos, porque Pablo decía: yo voy a acabar con esa secta, yo los voy a destruir, los voy a desaparecer, y jamás en unos cuantos años se van a volver a acordar de ese tal Jesús de Nazaret. Jamás se imaginó que hasta el día de hoy sigue siendo real ese Cristo. Y cuando el Señor Jesucristo se le aparece a Pablo, Pablo empieza a traer revelación a través de la palabra. Y dice en el versículo 1 de Romanos 5: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Pónganlo por favor en cabina. ¿Qué dice? Póngase de pie. Y vamos a ver hasta el versículo, después del versículo 6 hasta el versículo 11. Pero vea lo que dice. A ver, en cabina, ayúdenme por favor. Ya se durmieron en cabina. A ver, ¿ya lo tienen ahí en su Biblia? Todos juntos. Ok, todos juntos por favor. Y quiero que en esta tarde, mi hermano, Romanos 5 nunca lo vuelvas a ver igual. Cuando el diablo llegue y te diga: nunca vas a cambiar, dile: yo por mí no, pero con esto lo voy a lograr todo. Todos juntos. Justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Eso es lo que significa. Estamos en paz ¿con quién? Con Dios, por medio de nuestro Señor. Hasta el versículo 6, por favor. 6. Sí, pero yo quiero que vayamos bien. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por mí. Murió por mí. Díganlo en esta tarde: murió por mí. Yo era un impío. Ahí yo califico. Ahí estoy yo. Nadie iba a dar nada por mí, pero Él quiso morir por mí. Sabía que iba a morir, sabía que su hora ya estaba cerca. Hasta el síganle por favor. Hasta el 11 por favor. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera que ser que alguno osara morir por el bueno. Se vale, ¿o no es cierto? Pero dice el versículo 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo, regrésense por favor, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Qué le debemos al Padre? ¿Qué le debemos al Padre? Nada. Ya estamos justificados por Él. Que el diablo muchas veces le quite la paz, eso es porque usted se lo ha dejado, se lo ha permitido. Que no puede entrar al trono de la gracia, usted se lo ha permitido. Pero aquí está lo que muchas veces hemos querido buscar: justificados. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos del enojo del Padre Celestial. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos porque ahora está vivo. 11 para terminar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora
¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? ¿Qué recibimos? Una sola vez entró Él al lugar santísimo para llevarnos, dice la palabra del Señor. ¿Saben cómo lo hizo? Como si fuera un niño. Nos agarró de la mano y en su muerte Él le dijo: mira, papá, ¿a quién me encontré? Él no valía, pero ahora vale. Y Él es también tu hijo, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre. El que nunca hizo pecado, se hizo pecado por nosotros. El que nunca se halló maldad ni habló con engaño, en la cruz del Calvario, lo acabamos de leer, dijo: consumado es, todo está pagado. Hoy no venimos a celebrar una Pascua como en otros lados. Hoy venimos bien agradecidos, sumamente agradecidos, porque podemos entrar al trono de la gracia. Cierra tus ojos un momento en esta tarde. Si el diablo te ha engañado y no te ha permitido querer avanzar en tu vida espiritual, y muchas veces te has frustrado y te has sentido como que no tienes más remedio, hoy empieza con estas palabras a decirle: yo te amo, yo sé que me amas, pero yo también te amo. Y te amo porque cuando nadie quiso dar nada por mí, tú lo entregaste todo. Cuando mis sentimientos, mis pensamientos me condenaban, hoy yo puedo venir esta tarde justificado por ti. Y quizás esas últimas 48 horas eran una agonía en ti y te menospreciaron, te injuriaron, pero todo lo hiciste por una sola razón: por amor. Y yo te amo porque tú me amaste primero. Empieza a hablar con Él en esta tarde y dile a Jesús en esta tarde: gracias, Señor. Vale la pena venir, Señor, esta tarde, esta semana, a darte la honra y la gloria. Vale la pena estar en tu casa, como dice David: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Vale la pena entender en esta tarde por qué te cantamos, por qué te exaltamos, y que le podamos decir en esta tarde: en la cruz diste tu vida, lo entregaste todo ahí, y ser agradecidos. ¿Habrá agradecidos en esta tarde? Levanta tu mano y dile: